Contando el cuento con Ángel Guzmán. Colón y Soriano siempre han sido dos pueblos que nacieron pegados o juntos. A veces uno ha sobresalido del otro. Los divide solamente una calle, es como en la ciudad cuando se trata de una colonia y la otra simplemente una calle es lo que los divide. Hoy en día Colón es importante porque es la cabecera, pero religiosamente Soriano es más importante por la basílica que incorporó la diócesis de Querétaro. Nos encontramos en una calle típica del pueblo de Soriano. Vamos a ir hacia el santuario. Acompáñenme, vamos a ver qué podemos descubrir. Estamos Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y nos encontramos en la Basílica de Soriano de la Virgen de los Dolores. Realmente no es basílica, es cuasi basílica, quiere decir una basílica menor. Todavía los trámites de la basílica todavía no están concluidos, pero es una basílica menor. Antes solamente era el santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano. Vamos a ir describiendo las etapas que tuvo, tanto históricas como de construcción, este santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Muy pocas personas conocen la historia de la Virgen de los Dolores de Soriano. Realmente esta Virgen no es de aquí de Soriano. La Virgen estuvo en una pequeña capillita en Maconí. Los misioneros de la Orden de Santo Domingo, los dominicos, tenían esta imagen de la Señora de los Dolores allá en Maconí. Se dice la historia que esa capillita, no se sabe por qué circunstancia, se incendió. Todo se quemó, menos la Virgen. La Virgen solamente quedó pues tiznada o morenita por el humo del fuego. Después de mucho vagar y de mucho discernir qué se iba a hacer con esa imagen, que según esto es milagrosa porque de todo el templo pequeñísimo que era, no se quemó la Virgen. Entonces los dominicos decidieron traérsela para acá, para Soriano, y aquí edificaron, atrás de mí se ve el primer templo de la Virgen de los Dolores de Soriano, en donde aquí estuvo por mucho tiempo hasta que se edificó el santuario mayor, en donde después fue trasladada y solamente la parte de aquí quedó como una capilla anexa al templo del santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano. Como mencionamos al principio, el santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano tuvo varias etapas. La primera etapa fue la etapa de convertirse de santuario a basílica o a basílica menor. Síganme. Normalmente en esta primera etapa, en donde era solamente el santuario de la Virgen de los Dolores, duró muchos años, aproximadamente hasta el 2010, aproximadamente hasta ese tiempo fue santuario de la Virgen de los Dolores. En aquel entonces no había grandes cambios, era un templo muy oscuro, muy oscuro, con
sus paredes, igual manera, entre el oro y lo oscuro del templo, entonces daba una impresión así de frialdad, de misterio, de misticismo. Llegó en los años de los 2010 en adelante, llegó un sacerdote llamado Juan Manuel Pérez Romero, que fue el que transformó todo este santuario y hizo todo el proceso para en Roma para que se llevara a cabo, que ahora ya no fuera ni templo ni santuario, sino fuera una basílica. Vamos a ver los cambios dentro del templo arquitectónicamente. Vamos a mencionar qué es lo que ha cambiado últimamente. Esto es el la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Nos encontramos dentro del templo de la Basílica de Nuestra Señora de Dolores. Como podemos ver, estas son las puertas originales, originales de madera de un negro muy oscuro. Pareciera que se quemaron, pero no, así se fabricaron. Vean la contrapuerta que todavía existe, que fue desde los comienzos de este santuario. Vamos a ver algún dato importante. La iglesia siempre tuvo sus bancas color guinda, como las que tenemos aquí al fondo. Las otras ya fueron nuevas, se han ido renovando por el uso, porque muchas de las bancas no se les dio mantenimiento y se fueron destruyendo. El templo es de una forma neoclásica, como podemos ver, no hay tantos relieves en oro. Antes era demasiado oscuro, hoy en día los vitrales y ventanales han incorporado bastante luz. Como podemos ver, en las paredes están todas las estaciones de la crucifixión de nuestro Señor. Como podemos ver al fondo del altar está la Virgen de los Dolores ya restaurada. Antes no estaba incrustada con tanto oro. Podemos ver el Espíritu Santo también incrustado con oro. También no se veía de esta manera. Ahorita se ve majestuosamente bien. Antes era el altar muy oscuro. Y tenemos unos datos importantes aquí. Junto a la Virgen está el báculo del señor obispo Mario de Gasperín, quien fue el que consagró a la Virgen como patrona de la diócesis de Querétaro. Y abajo de la Virgen también tenemos los símbolos pontificios, tanto del obispo de aquí de Querétaro, que es las llaves y la mitra, que son signos también de Pedro, el primer papa dentro de la Iglesia Católica. Como vemos, todo el atrio está decorado en mármol y es un edificio bastante grande, y al centro un candelabro de cristal también bastante grande. Y como podemos observar, en todas las iglesias antiguas el piso era decorado de esta manera, en formas de flor o de alguna figura. Así era como se decoraban normalmente estas iglesias grandes. Y como lo hemos mencionado en todas las iglesias, al fondo tenemos el coro con un gran órgano de viento y de tubos, decorado con un ángel y una cruz en el centro de este órgano.
En la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, hay 4 santuarios importantes dedicados a la Virgen María. Lo voy a dar para mí en orden de importancia. El primero de ellos es el santuario de Nuestra Señora del Pueblito, en el Pueblito, Villa Corregidora. El segundo es el santuario de Xochitl, rumbo a Los Olveras, también ahí en Villa Corregidora. El tercero es la basílica o el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la Congregación. Y el último, que es que es el más reciente, el más nuevo, consagrado, digamos así, como tipo basílica, como lo ha querido hacer la diócesis de Querétaro, el de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Esos son los 4 santuarios más importantes aquí en la diócesis de Querétaro. Otro de los cambios que hizo el padre Juan Manuel, junto con el ayuntamiento del municipio de Colón, fue esta plaza, que normalmente esta plaza era un jardín muy sencillo, no había propiamente el atrio, era sobre la misma parte superior del templo. Pero vean algo importante, el padre Juan Manuel mandó a hacer esta virgen, que es la representación de los Dolores de Soriano, pero muy a su estilo. El padre Juan Manuel tenía, aunque no era el encargado del arte sacro en la diócesis, sino era el padre Presiliano, el padre Juan Manuel tenía un sentido simbólico de todo lo que era bíblico, y vamos a ver dentro de los patios y de los anexos del templo, es esta incorporación que hace el padre Juan Manuel Pérez Romero. Lo podemos ver en la Virgen, y abajo cómo están los 7 sellos, el Cordero Pascual y otras figuras, y en el centro dice Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, y atrás dice patrona de la diócesis de Querétaro. Quiero aclarar aquí una cosa importante. Aquí se ha dado un debate, pero el que quiere investigar más puede ir al santuario del pueblito y ver los documentos oficiales. La patrona de la ciudad y de muchas cosas desde hace mucho tiempo, en este caso también de la diócesis de Querétaro, era la Virgen del Pueblito. Pero recordemos que la Virgen del Pueblito está encargada por los padres franciscanos o la Orden de San Francisco, y aquí es la orden secular, es decir, los ordinarios de la diócesis. El obispo Mario de Gasperín incorpora a la Virgen de Soriano para ser la patrona de la diócesis de Querétaro. Realmente era del plan diocesano en aquel tiempo que se estaba llevando a cabo. Tal vez hoy en día ya tal vez los papeles se cambiaron, yo no lo sé con exactitud, pero la diócesis se ha incorporado a la Virgen de los Dolores de Soriano como su patrona. Como podemos ver, el padre Juan Manuel incorpora los elementos bíblicos del Cordero, los 7 sellos, la copa pascual, incorpora otras imágenes como por ejemplo ángeles, el símbolo de aquí de Soriano con el corazón atravesado, el símbolo de María, otros ángeles, una escena de la Piedad, en donde abajo de la Piedad dice patrona de la diócesis de Querétaro. Y tenemos también el Sagrado Corazón, tenemos el símbolo de Querétaro del obispo, donde está Santiago de Querétaro, la Virgen y los símbolos obispales. Normalmente el templo o la basílica o el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano es muy tranquilo, pero la fiesta es el día de Dolores, que es el viernes de Dolores. Toda esa semana, una semana antes de la Semana Santa, todo este lugar se llena de gente que viene tanto de Querétaro como de otros poblados
fuera de Querétaro y del mismo Querétaro, en donde vienen en peregrinación, tanto en autobuses, en carros, en bicicletas o caminando. Pero exactamente los viernes de Dolores es la gran fiesta de este santuario, que es donde todavía sigue la tradición. Mucha gente de Querétaro viene desde las 9, 11, 10 de la noche caminando desde Querétaro. Se la pasan toda la noche caminando hasta llegar aquí a Soriano, en donde llegan y dan gracias por alguna manda que tengan que pagar o una acción de gracias, y normalmente se hace el viernes de Dolores. Antes de su llegada aquí del padre Juan Manuel Pérez Romero, él era el párroco de la iglesia de Pentecostés en la ciudad, una iglesia que está en las colonias desde Arquitos hasta Palmas y Colinas del Cimatario. Él trabajó mucho por esa parroquia, hizo de las 7 iglesias, hizo 6 y una la renovó. Y podemos encontrar en este santuario basílica toda la recopilación de todo el trabajo que él aprendió de arte sacro, de arte sagrado, incorporándola aquí a este templo, que era un templo muy ordinario por sus habitaciones, hacia la huerta y lo que había en él. Podemos ver desde la puerta cómo trabajaron en estos detalles. Podemos ver las inscripciones que hay en las paredes, que algunas son cuestiones históricas, otra vez son cuestiones de citas. Podemos ver la incorporación de dos colores para que se vea esta majestuosidad de algo más tipo clásico, más tipo, pues de alguna manera yendo hacia el misticismo. Podemos ver los marcos de las construcciones, todos hechos de piedra. Al final de esta vamos a ir recorriendo. Las citas que al padre Juan Manuel le gustaban mucho, sobre todo de San Juan de la Cruz. Podemos ver aquí una cruz muy adornada, que podemos decir tipo barroco, pero incorporado en lo que es la cantera, los símbolos del alfa y el omega, la ancla del pescador y los adornos abajo de esta cruz. Vean, esto es lo que le gustaba al padre incorporar en estos edificios. Y claro, el padre Juan Manuel era muy devoto de la Virgen. Él trajo a Querétaro la Virgen de Shostan. Él renovó todo lo que fue los interiores del santuario y los interiores anexos al templo de Nuestra Señora de los Dolores. Como podemos observar, el padre Juan Manuel incorporó muchos más de los elementos, tanto del Apocalipsis, del Antiguo Testamento, los pasajes muy tradicionales, como es cuando el Señor es bajado de la cruz y María, y está al lado Juan y José de Arimatea, que es el que acompaña a María. Los textos, vean este pasaje de aquí, lleno de textos bíblicos, también dedicados a la Madre del Señor, los elementos del alfa y el omega. Veamos allá arriba cómo hay una pintura de nuestro Señor ya muerto, donde está la representación del Espíritu Santo y del Padre Dios, y cómo salen estos rayos de esta pintura, que es una forma de oro plasmado, y otras pinturas que son incorporadas. Por ejemplo, aquí en el centro tenemos a la pintura de San Ignacio, de Santo Domingo con el perro, otras de Jesús y María,
la crucifixión, la bajada de la cruz, cuando Jesús es colocado en el sepulcro, y lleno de citas bíblicas, lleno de citas bíblicas. Al padre Juan Manuel le gustaban mucho las esculturas de cantera o de madera, sobre todo de ángeles. Vean este ángel con su bandera, su espada, y cómo tiene pues la forma de las alas. Es un jardín anexo, un patio anexo donde se hacen retiros normalmente. Vemos la figura de San Ignacio de Antioquía, obispo de la Iglesia Católica, y este patio que nos da a un museo que se llama el Museo de aquí de Soriano. Pero vean, esto en aquellos tiempos antes del 2010 no existía todos estos elementos y toda esta belleza que tiene Soriano. Podemos observar aquí la parte trasera de las cúpulas del templo mayor, de la estructura. Vean qué majestuosidad en un pueblo tan tranquilo, donde se puede respirar esta parte de naturaleza, el cielo, el sol, la arquitectura, la belleza, la majestuosidad de esta estructura, de este santuario basílica de Nuestra Señora de los Dolores. Vean qué majestuosidad y qué historia y qué legado ha dejado este templo para la cultura de Querétaro y de este pueblo de Soriano. También podemos encontrar aquí algunos salones que los ocupan como salones de enseñanza y de retiro. Y más acá adelante tenemos un pasaje, un camino que nos va a llevar a la huerta que tiene este santuario de Nuestra Señora de los Dolores. Pero vean, esto que se ve majestuoso, bonito, no existía, sino todos los cambios que se fueron dando fueron a raíz de que el padre Juan Manuel Pérez Romero se incorpora, o lo incorporan aquí después de ser párroco de la iglesia de Pentecostés, y todo lo que él hizo por esa parroquia, y lo que deja de legado a Soriano, y a Soriano y a la diócesis de Querétaro.
Vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos como a un hijo del hombre vestido de una túnica talar, ceñido de pecho con un ceñidor de oro, sus ojos como llamas de fuego, sus pies parecían de metal precioso, su voz como ruido de grandes aguas. Vean cómo la incorporación de textos bíblicos del Apocalipsis, los 7 cáliz, la estrella de David, de este lado tenemos el árbol de la vida, tenemos a San Juan escribiendo el Apocalipsis, el águila aquí, vean los leones, los textos bíblicos. Todo este contexto, para terminar, al fondo vean la inscripción de INRI, tanto en hebreo, en griego y en latín, de las cifras, de las letras que se pusieron en la cruz. Después abajo tenemos al Espíritu Santo y al Cordero del Apocalipsis, ese Cordero que tiene los 7 sellos, que ha sido degollado por nuestros pecados. El Apocalipsis nos narra que el dragón salió de su cueva a perseguir a la Madre de Dios, que tenía en sus pies las estrellas y la luna. Este es un texto clásico del Apocalipsis y veamos aquí, esa es una capilla, una pequeña capilla anexa al templo y anexa a la huerta. Vean a nuestro Señor reinando ya en su ¿cómo se llama? En su trono. A su alrededor la representación de los evangelios, de los 4 evangelios. Arriba la inscripción del nombre santo en hebreo, en un triángulo que son las letras del nombre más sagrado de nuestro Dios. Y de este otro lado también veamos cómo hay una representación de un hombre en caballo blanco con su corona, empuñando el fuego, que es la representación de la segunda venida. La inscripción en griego de la representación de los atributos del Mesías. La silla de la capilla con la representación en cantera y una cruz, y vean el altar totalmente cuadrado de una sola pieza que representa de un lado el alfa y del otro lado el omega. La representación del pescado también, que simboliza en aquel entonces cómo se reconocían a los cristianos. Estamos en la huerta de aquí del santuario de Soriano. Tenemos esta representación, vean, la representación del Espíritu Santo, Deus Caritas Es, con la marca de los 7 dones que da el Espíritu Santo en forma de una flamita pequeña, y como el Espíritu con todas sus alas en lo alto. Aquí tenemos la representación del buen pastor que va por su oveja perdida, y es el que camina junto a las ovejas, representando a nuestro Señor, que es el buen pastor. Tenemos este arco en donde la representación de la cruz, una cruz muy gótica, con muchos borregos, borregos más bien, y esta representación de flores que salen de un corazón, del Sagrado Corazón de cada lado, y al reverso están ángeles y otras representaciones. Al final más bien a un costado de esta huerta, tenemos ese edificio que son salones para formación de laicos y de sacerdotes. A veces no necesitamos que salir
de nuestro estado para apreciar esta tranquilidad y estas bellezas. Vean este hermoso río tan tranquilo, como el agua está allí, y esta pasada que normalmente la gente va de esta parte de Soriano hacia Colón. Es un paisaje de verdad muy hermoso y que a veces lo tenemos a la mano y no lo apreciamos los queretanos. A veces lo aprecian más otros que vienen de otros estados o de otros países.